Los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas por el hecho de existir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en el año de 1948, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial, con más de 68 millones de muertos. Son 30 artículos los que constituyen el Tratado de los Derechos Humanos, un marco de referencia al que deben ajustarse las leyes y las acciones políticas en todos los países para garantizar al hombre una condición digna. Pero a pesar de estos ideales, en la historia se han presentado grandes casos de violación de derechos humanos, que merecen ser mencionados como un ejemplo de la necesidad de defender estos criterios de paz y justicia. Empezaremos con Guatemala. La CIA concreta en 1954 una operación encubierta para derrocar a Jacobo Arbenz, presidente electo democráticamente en Guatemala y filiado políticamente a ideas de izquierda. En este caso encontraremos el primer derecho vulnerado. El artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos nos dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pero aquí resaltaremos su parte número 2, para este caso, en donde se basan en la condición política para violar el derecho que garantiza una libertad jurídica e internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Estos eventos se presentan en el marco de la Guerra Fría, un periodo de tensión mundial caracterizado por el poder nuclear. Se enfrentaban dos modelos económicos, el capitalista y el comunista. De la frontera sur de los Estados Unidos, Guatemala, ha elegido recientemente a un líder con vínculos comunistas bien conocidos, Jacobo Arbenz Guzmán. Arbenz ya ha comenzado a amenazar los intereses estadounidenses. Su gobierno confisca miles de hectáreas de la empresa multinacional United Fruits. A eso se sumaba ser una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Con la Guerra Fría bien avanzada, la gran preocupación en Washington es impedir que el comunismo se propague por todo el mundo. Artículo número 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de frontera por cualquier medio de expresión. La CIA utilizó de manera novedosa la guerra psicológica para operar clandestinamente el golpe de Estado, poniendo precio a la cabeza de un individuo, fundados en las orientaciones políticas. Estamos hablando del primer intento de derrocar un gobierno latinoamericano. La ONU no cuestionó las acciones de Estados Unidos. El segundo caso del cual vamos a hablar es el de Claudia Maritza Castiblanco Parra, que fue condenada a 12 años de prisión por trata de personas. Este caso es particular y pertinente por ser la primera vez en el país que se condena por sometimiento a actos de esclavitud, defendiendo el derecho de la joven indígena de la comunidad carapana de Aupés Mitú. Artículo número 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Esta noticia fue del Espectador del 20 de septiembre del 2018 por su reacción judicial y es un ejemplo para muchos de los casos sin denunciar. Estos son dos ejemplos del continente latinoamericano, pero son muchos los casos de violación a los derechos en el devenir histórico de la humanidad y desde la consolidación de los mismos. Existen violaciones en todas partes del mundo. El Informe Mundial del 2009 de Amnistía Internacional y de otras fuentes muestra que a los individuos se les tortura o abusa de ellos en por lo menos 81 países, enfrentan juicios injustos por lo menos en 54 países, se les restringe de sus libertades de expresión por lo menos en 77 países. No solo eso, sino que se margina a mujeres y niños en particular de numerosas maneras.
La prensa no es libre en muchos países y se calla a los disidentes con demasiada frecuencia en forma permanente. Aunque se han logrado algunas ganancias en las últimas 6 décadas, las violaciones de los derechos humanos siguen azotando a nuestro mundo actual. Por ejemplo, el derecho a vivir en libertad. Artículo número 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, pero se calcula que 6.500 personas murieron en 2007 en los conflictos armados de Afganistán. Casi la mitad de las muertes fueron de civiles no combatientes a manos de insurgentes. También en Brasil, en el mismo año, según cifras oficiales, la policía mató por lo menos a 1.200 personas, la cifra más alta hasta la fecha. Todos los incidentes fueron oficialmente nombrados como actos de resistencia y han recibido poca o ninguna investigación. En Uganda, 1.500 personas mueren cada semana en los campamentos internos de personas desplazadas. Según la Organización Mundial de la Salud, 500.000 han muerto en esos campamentos. Sin embargo, pese a estos acontecimientos, es necesario seguir velando por la protección de nuestros derechos humanos.